Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola, hola a todos. Estamos en un nuevo programa de Historias sin sombras, como siempre a través de Querigma Radio. Y como ya es habitual, me acompaña mi amigo Marcelo Alvarado, quien es kinesiólogo y además también está haciendo un magíster sobre políticas de salud, particularmente para adultos mayores. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. El gusto es mío, pues, Ángelo, agradecerle a la audiencia la oportunidad que nos escuchan y darle la bienvenida a este nuevo programa. Muchas gracias, Marcelo. De verdad que un honor poder, ya creo que es nuestro tercer episodio de Historias sin Sombras que podemos grabar juntos y sin duda vendrán muchos más. Y también, por supuesto, agradecer, como tú ya lo mencionabas, a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de distintos puntos, de distintos lugares y también distintos horarios, que escucha este programa de Historias sin Sombras. Y sin mucho más preámbulo, yo quisiera partir este capítulo comentándoles que vamos a hablar sobre alguien muy interesante, un personaje muy relevante, digamos, en el ámbito de la salud, particularmente de la enfermería. De hecho, cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería. ¿Mm? Y es interesante porque esto se celebra justamente ese día, el 12 de mayo, porque es el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, quien nació un 12 de mayo de 1820. Y resulta que ella, por supuesto, es la inspiración, ¿no es cierto?, para poder celebrar el 12 de mayo, el Día Internacional de la Enfermería, porque en realidad ella es, podríamos decir, de manera muy generalizada, la creadora, impulsora de la enfermería moderna, ¿no? De la carrera de la profesionalización de la enfermería. Y lo interesante es que ella es cristiana, ella fue cristiana, fue una joven que a muy temprana edad sintió un llamado del Señor para poder dedicarse a la enfermería y profesionalizarse en ese ámbito y entregar no solo sus capacidades, sino también sus conocimientos, incluso su vida entera, al servicio de Dios, porque así lo entendía ella, ¿no? Ella entendió la enfermería como un llamado de Dios. Y es sobre ella quien queremos conversar hoy, porque sin duda es una de las inspiradoras para quienes se dedican a la enfermería y en general a distintos ámbitos o labores sobre la salud. Así que queremos conversar este día sobre esta figura, Florence Nightingale, una jovencita que con 16, 17 años ya sabía de que había un llamado de Dios para su vida y que tenía que ver con el poder aliviar el sufrimiento de los seres humanos. Y ella lo plasmó a través de la enfermería. Así que vamos a estar conversando de ella hoy, así que les pedimos que no se vayan de nuestra audiencia, sino que se queden ahí para poder escuchar este interesante capítulo. Marcelo, ¿qué tal si vamos con alguna de tus impresiones iniciales sobre esta figura tan interesante que es Florence Nightingale? Bueno, esta persona de origen italiano, radicada en Inglaterra en su primera infancia, fue bastante educada dentro de su familiar, debido a que su papá era uno de los ilustrados de Cambridge, en donde fue enseñada en temas de política, de términos eclesiásticos del corte anglicano. También fue entrenada en ciertas disciplinas políticas, manejaba el griego, entre otras disciplinas de tipo científicas. Y a partir de ello, que fue un hábito dentro de su casa el estudio y pertenecer a una sociedad bastante machista en ese entonces, donde su papá no compartía mucho el tema de la profesionalización de una mujer. Entonces siempre fue esta decisión, este llamado, el manifestar este llamado del padre por sobre la vida de Florence, siempre fue un conflicto infamiliar porque ella estaba rompiendo un estatuto tremendo. Y a partir de las manifestaciones de tipo espirituales abiertamente desde el conocimiento, entendemos de que todo conocimiento proviene desde el Padre, se fundaron disciplinas científicas, por ejemplo, fueron los primeros inicios de la epidemiología moderna también, de la profesionalización de la enfermería y también conceptos fundamentales de lo que es salud pública.
También su influencia llegó también sobre guerras en todo lo que fue el mar Mediterráneo, estuvo involucrada la gestión de hospitales de tipo militares y civiles, y también su formación llegó incluso a ser solicitada en Estados Unidos. Entonces ella falleció a sus 90 años postrada, producto de muchas enfermedades que ella se fue contagiando durante su ejercicio profesional, y generando una nueva voz de servicio, una nueva voz de cuidado. Es una cosa que ella tenía muy marcada. Muchas de sus frases que la hemos tenido que estudiar para poder participar en esto es el servicio, el don de cuidar, de servir. Mirándonos desde un contexto ya más global de lo que sería la señora Florence Nightingale. Muchas gracias, estimado Marcelo. Estamos acá en Historias sin Sombras conversando sobre Florence Nightingale y tal como decía Marcelo, es muy interesante porque eh, imagínense la época en la que vivió Florence, una época, ¿no es cierto?, de la Inglaterra victoriana, con códigos sociales muy rígidos, donde la mujer, por supuesto, tenía digamos, por norma social, digamos, ella estaba relegada, ¿no es cierto?, su destino era más bien casarse con alguien probablemente importante y dedicarse, digamos, al hogar. Sin embargo, ella cambió bruscamente este destino que de alguna forma podría haber impuesto la sociedad sobre ella, porque eso era lo que correspondía, digamos, dada la época en la que vivía, dado la imposición social que existía en esa época respecto de las mujeres y sobre todo de las mujeres de la clase social a la que ella pertenecía. Ella, su familia, digamos, era una familia bien acomodada, tal como decía Marcelo. Ella, de hecho, recibió una educación muy interesante porque, de hecho, en su misma casa, a partir de su padre, quien le enseñó acerca de filosofía, de lenguas modernas, pero es interesante que ella se destacó particularmente en dos ámbitos, o en uno si se quiere, ¿no?, que es matemáticas y ciencia. Desde pequeña ella se destacó en esa área y hay que decirlo, ella crece en medio de un contexto si bien ella nace, por supuesto, en Italia, de hecho en Florencia, eh, crece buena parte de su vida, el resto de su vida crece en Inglaterra, y en medio de una familia muy acomodada, de una clase social bien alta. Era hija de William Edward Nightingale y Frances Smith. Por su parte, ella también tuvo una hermana, que su nombre fue Frances, al igual que su mamá, quien fue escritora y periodista. Y hay que decirlo, ella fue muy, muy interesante, como su vida, sobre todo al inicio, digamos, porque tuvo que revelarse de alguna forma tal como venía diciendo, ¿no?, a los patrones culturales que imponían un determinado destino para su vida. Ella debía haberse casado, de hecho, ella se revelaba constantemente a los planes que de alguna forma tenían sus papás. No sé si la palabra revelar en realidad es la correcta, porque esto no nace de la nada, nace tal como lo relata ella en sus diarios, de distintas experiencias que tiene con Dios. Ella relata ciertas experiencias, en algunos casos son denominadas como experiencias místicas, pero que en realidad son momentos donde Dios le habla y donde Dios la llama a la enfermería, donde Dios la llama a cuidar del desvalido, cuidar del menesteroso, cuidar del vulnerable, cuidar de aquel que está sufriendo. Ella recibe un llamado de Dios a muy corta, a sus 17 años, de hecho, es una de las primeras veces donde recibe un llamado muy claro de parte del Señor para poder dedicar su vida a lo que posteriormente después termina siendo la enfermería. Y esto se plasma en una vida, digamos, muy distinta, porque, como decía, si bien ella da su origen social, no debería haberse dedicado a la enfermería, debería haberse quizás casado, tener una vida muy distinta. Ella se reveló a eso. Insisto, no revelarse en un mal sentido, porque en realidad fue siguiendo los planes de Dios, o lo que ella entendía que de alguna manera Dios le estaba impulsando a hacer. Y constantemente fue muy tenaz en su decisión de poder dedicarse a esto, que era muy complejo, porque de hecho rehusó casarse en muchas oportunidades, finalmente ya nunca se casó. Tuvo muchos
muchos prometidos, muchas personas que por supuesto querían casarse con ella, sin embargo ella constantemente los rechazaba. eh, y no solo eso, sino que se dedicó finalmente a la enfermería. Y hoy día, claro, esto a uno no le suena tan difícil, pero en esa época que una mujer pudiera dedicarse a eso era muy difícil, pero más todavía considerando eh, que en realidad la enfermería en esa época no era una carrera profesionalizada como hoy día la entendemos, sino más bien una labor, una especie de oficio a la que se dedicaban en esa época mujeres de clase social muy baja. Entonces, para ella, que era una persona de una familia muy acomodada, era muy mal visto que ella se dedicase a eso. Entonces tenía que luchar contra una serie de normas, de estereotipos sociales, de lo que de alguna forma le imponía su sociedad en ese minuto, también su familia, que por supuesto luchaba contra esta idea de Florence, y finalmente ella termina ganando. De hecho, ella termina convenciendo a su familia en 1844, por ejemplo, ella ya decide que su vocación era la enfermería, y finalmente en 1850 su padre se da por vencido y le permite entrenarse como enfermera en Alemania, pero no sin antes haber viajado durante los años anteriores por distintos lugares del mundo. De hecho, era normal que dada su condición socioeconómica, eh, los Nightingale pudieran llevar a sus hijas por una gira por Europa, puesto que era una costumbre de la época para educar, entre comillas, se entiende así, para refinar supuestamente a las mujeres en el siglo XIX. Pero lo interesante es que Florence sus escritos, en sus viajes, registraba datos muy interesantes, registraba estadísticas de población, sobre los hospitales, sobre las instituciones de caridad, y por lo tanto ella desde pequeña ya estaba muy interesada en poder dedicarse a esto. Tenía muy claro, digamos, dada eh, este encuentro con Dios, este llamado de parte del Señor, tenía muy claro que tenía que dedicarse a la enfermería. Entonces, cuando viajó, por ejemplo, por Francia, Italia, Suiza, Egipto, Grecia, ella pudo recolectar distintos tipos de información vinculada a las instituciones de salud. Eh, y por lo tanto, ella empezó de a poco, ¿no es cierto?, a imbuirse en todo este trabajo de la enfermería de manera muy autodidacta, empezó a aprender, por supuesto, en todo este periodo con cierta reticencia, molestia de sus padres, pero ella tenaz en poder hacerlo, entendiendo de que era un llamado de Dios para su vida. Y como les decía, entonces finalmente, después de todo este proceso, de rechazar propuestas de matrimonio, finalmente su padre en 1850 se da por vencido y le permite entrenarse como enfermera en Alemania. Y hasta ahí hay que decir que hay una etapa muy interesante porque justo 3 años después estalla la guerra de Crimea, que es una guerra que va a durar cerca de 3 años, desde 1853 hasta 1856, y esta era una guerra que se libra entre el Imperio Ruso de ese entonces y el Imperio de Grecia, el Reino de Grecia, perdón, contra toda una alianza, digamos, que estaba formada por el Imperio Otomano, por Francia, por el Reino Unido y también por el Reino de Cerdeña. Y esto se da, insisto, en Crimea, en la península, particularmente la península de Crimea, que justo está allí muy digamos, en una zona que actualmente es una zona de conflicto. Y, y ella se traslada a ese lugar. Imagínense la decisión. Qué fuerte es, ok, tuvo el respaldo de sus padres y tan solo 3 años después, a poco andar, inmediatamente se traslada, no para ser enfermera en cualquier lugar del mundo, sino en uno de los lugares más cruentos en los que podría alguien dedicarse a la enfermería, ¿no? Que es justamente una guerra, donde las personas sufren, ¿no es cierto?, desde heridas quizás leves hasta incluso situaciones muy complejas, desde mutilaciones hasta incluso perder la vida, ¿no? Obviamente en medio de una guerra eso es obvio que ocurre. Más todavía en una guerra que se da en medio del siglo XIX. Y por lo tanto lo que hace ella es trasladarse en una expedición junto a 38 enfermeras que eran voluntarias y habían sido entrenadas y también, por supuesto, dirigidas por Florence Nightingale. Y
En muy poco tiempo, en tan solo 2 semanas, ella organizó todos los servicios sanitarios, todos los servicios médicos de salud en el espacio militar. Y de hecho, una de las cosas que hizo ella es que no solamente se dedicó, digamos, a cuidar a las personas, sino que también a estudiar e investigar esto. Y por eso es que también es inspiradora respecto de lo que posteriormente la profesión misma de la enfermería y cómo esta después va a ir evolucionando, justamente porque descubrió que las enfermedades infecciosas causaban la muerte de los soldados ingresados en el hospital y que eso era mucho mayor factor para la muerte de los soldados que las propias heridas de la guerra. O sea, ella descubrió que los soldados, algo que es quizás muy evidente hoy día, pero que en ese entonces no lo era, los soldados en buena medida morían más, no tanto por las heridas de la guerra, por llegar al hospital luego de haber sido heridos, sino más bien morían por las enfermedades infecciosas que se daban dentro de los mismos contextos de salud en los que ellos eran atendidos. Y por lo tanto, una de las cosas que hizo Florence Nightingale junto a esta decena de enfermeras con las que fue, empezaron a suministrar alimentación adecuada a los enfermos, empezaron a tratar de conseguirle ropa adecuada, camisas nuevas, obviamente todo nuevo porque imagínense la ropa sucia, ¿no es cierto?, con heridas, eso generaba, por supuesto, era un foco infeccioso, eh, y por lo tanto ella buscaba acondicionar, por ejemplo, una lavandería, buscaba desinfectar la ropa de los pacientes, buscaba también, incluso, como ya he dicho, darle una buena alimentación, y no solo eso, sino también entregar un entorno, y esto es muy fundamental para el primer modelo, digamos, de enfermería que es el que establece Florence, es entregar un entorno para el paciente, un entorno saludable. Hasta ese entonces eso no estaba no era muy entendido, pero Florence implementa eso, ¿no? Trata de implementar un entorno lo más saludable posible, que involucraba, por supuesto, eh, una mejor limpieza del lugar. Si imagínense un hospital de campaña en medio de una guerra, por supuesto, los soldados heridos no eran la mayor preocupación. De hecho, era probablemente una de las últimas preocupaciones en la guerra. Entonces, ellos quedaban relegados, ¿no es cierto?, a las decisiones de los oficiales y de los militares, y por lo tanto no tenían tan buena atención. De hecho, muchos de estos hospitales estaban sobre lugares repletos de suciedad. Imagínense un lugar repleto de suciedad y no como hoy día tenemos hospitales, ¿no? Cuando uno imagina un hospital, uno imagina un lugar sanitizado, limpio, donde una de las preocupaciones fundamentales es la higiene. En este caso no era así, ¿no? Este movimiento por la higiene dentro de espacios de salud para atender pacientes fue más bien un impulso que viene de Florence Nightingale. Y es interesante porque cuando ella estrena, digamos, toda esta capacidad, todo su conocimiento junto con este equipo, logra bajar la mortalidad de los ingresados en un hospital del 40 al 2%. O sea, literalmente alguien que salvó muchas vidas, salvó la vida de muchos soldados porque bajó la mortalidad de ellos en el hospital del 40 al 2%. Su estancia entonces en este hospital de campaña, particularmente Scutari en Turquía, fue fundamental para que las bajas de los heridos fuesen mucho menor. No solo eso, ya lo he dicho, las enfermeras limpiaron el lugar, se aseguraron de que los soldados estuvieran vestidos apropiadamente y también correctamente alimentados, y fuesen además tratados de manera decente y también, por supuesto, con respeto. Eh, Hay mucho que pasa acá, digamos, pero no quisiera continuar sin antes poder también darte el pase, querido Marcelo. Así que, ¿qué tal si nos comentas quizás tu aproximación al respecto de la vida, la obra y todo lo que de alguna forma va transcurriendo con Florence Nightingale? También llamada la Dama de la Lámpara, porque tenía el hábito de pasearse en las campañas, en los campamentos donde ella organizaba, eh, con una lámpara en la mano. También era uno de los apodos que ella recibía. Una de las cosas muy importantes que ella dijo fue la medición de los comportamientos sociales. Fue una de las primeras personas que dijo que los comportamientos sociales necesitaban ser medidos y estudiados. Entonces, tomando este tipo de determinaciones y el estudiar la conducta de una forma matemática,
se toman los conceptos iniciales de lo que es la epidemiología y también de los conceptos de la gestión y salud pública, que es habitualmente una de las cosas que caracteriza la profesión de la enfermería, las habilidades en gestión, que es una cosa muy particular de esta profesión. Otra cosa muy importante fue, como mencionaba Angelo, el orden dentro de las instituciones respecto al tema de la higiene. O sea, ella fue una de las primeras personas que dijo que los suelos y las paredes debían estar limpias. Fue una de las promotoras del aseo de manos, de que las camillas tuvieran una distancia de una entre otras para evitar el contagio. Y también los insumos que fuesen de uso particular, para evitar el contagio y el traspaso de los microorganismos entre un enfermo y otro. Entonces, este tipo de conducta marcaron un antes y un después en cuanto a lo que es el concepto de cuidado. Y otro alcance respecto a la medición, entendiendo que la epidemiología es la ciencia médica que se dedica al estudio de la prevalencia y la incidencia de cuadros patológicos de enfermedades infecciosas, fue sumamente importante porque este fue un hábito que ella empezó a marcar dentro de la profesión y después ella tuvo habilidades de tipo docente en Inglaterra misma, en Turquía, en Egipto, Italia y Estados Unidos, en donde ella hace manifiesto y a partir de ello se toman decisiones. O sea, a partir de los conceptos epidemiológicos actualmente se toman decisiones, por ejemplo, el tema pandemia que estamos viviendo actualmente. Y también incluyendo el cimiento para el concepto de salud pública, entendiendo que la salud pública es un tema que hace referencia al orden y a la gestión de las herramientas y habilidades que se tienen en pos del servicio de la comunidad, en donde tenemos la perspectiva más colectiva respecto a lo que es el servicio y la salud. Entonces, a partir de ello, en una conducta totalmente curiosa de la señora Florence, ha servido como fundamento para actualmente tener y poder tomar decisiones en cuanto a una medición científica, en cuanto a la salud de las personas. Y de hecho actualmente tenemos los epidemiólogos, que es una especialidad médica, tenemos los salubristas, que puede ser cualquier profesión, después con formación de posgrado. Entonces tenemos podemos entender desde una postura que el obedecer un llamado del Padre se puede manifestar de tantas formas y tener una repercusión que nosotros no podemos entender ni avisorar. Porque ella falleció en 1910 y actualmente lo que declaró la señora Florence se está siendo aplicado a cabalidad a diario actualmente. Entonces podemos entender la evolución, podemos avisorar de que el obedecer la voz del Padre y luchar en pos del objetivo que nos fue encomendado, porque ella tuvo que pelear con su padre, con su madre, con los estatutos sociales, porque era una persona de altísimo poder adquisitivo, en donde utilizaba hasta sus propios recursos para poder alimentar pacientes. Ella, con su propio recurso, financió ropa y alimento para poder organizar las instituciones y poder cuidar. Y ya terminando sus días postrada, ella aún así seguía en una actitud de docencia y de cuidado hacia el otro, que es una cosa que podemos destacar. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Estamos en Historias sin Sombras conversando junto a Marcelo Alvarado y quien les habla, Angelo Palomino, sobre Florence Nightingale, la dama de la lámpara. Así era conocida, tal como nos comentaba hace poquito Marcelo Alvarado. Efectivamente, Florence era conocida de esa manera y fue conocida así porque se hizo muy famosa, a pesar de que ella rehuía y no le entusiasmaba para nada el ser famosa ni tener una fama, digamos, tan pública, ni ser tampoco una celebridad. Lo cierto es que fue muy ampliamente conocida en Inglaterra debido a que distintos diarios
la retrataron, ¿no es cierto?, de esa manera y la catalogaron como la dama de la lámpara, dado que ella se le veía constantemente dentro de los hospitales recorriendo los lugares de noche para ver a los enfermos, para ver cómo se encontraban. Es decir, hasta muy altas horas de la noche ella se movía, ¿no es cierto?, los pasillos de los hospitales para ver cómo estaban los enfermos, si estaban bien, si necesitaban algo, y por supuesto ella iba con una lámpara, ¿no? Una lámpara encendida en medio de la oscuridad. Qué tremendo, ¿no? Qué profético como también de alguna forma Dios trabaja y se mueve activamente en medio de sus hijos, de quienes obedecen su voz, para poder manifestar su reino de su amor en medio de distintos momentos, incluso en medio del siglo XIX, como fue con Florence Nightingale. Algo que también a mí me llama mucho la atención es que a las enfermeras que trabajaban con Florence y en general a las enfermeras le empezaron a llamar ruiseñores, ¿no? Porque de hecho el apellido de Florence, es decir, Nightingale, en inglés significa ruiseñor. ¿No? Lo interesante es que el ruiseñor es un pájaro que tiene distintos tonos, ¿no es cierto? Castaños, un poco rojizo, eh, y algo muy interesante es que este pajarito canta incluso hasta altas horas de la noche, ¿no? Hasta entrada de la noche, ¿no? A diferencia de otros pájaros que suelen cantar, ¿no es cierto?, en general más bien en el día o en la mañana. Este pájaro puede cantar incluso hasta entrada a la noche. Y es interesante porque vemos cómo también Florence Nightingale, ¿no? Era conocida como la dama de la lámpara porque incluso de noche ella se preocupaba de que los enfermos estuviesen bien, ¿no? Recorriendo los pasillos con una lámpara. Manifestando así, ¿no?, la luz de Cristo, manifestando así el amor de Dios que se plasmó a través de los cuidados, de la protección, de la higiene y también del estudio acucioso de Florence Nightingale sobre las enfermedades y sobre cómo ir subsanando, repeliendo también el sufrimiento humano en estas instituciones de salud. Es interesante entonces cómo Florence hace de una fama muy notoria y ella le rehuye a esto, digamos, rehuye a la fama, pero en 1856 ella se reúne con la reina Victoria. De hecho, la reina Victoria también era, al parecer, fans en esa época de Florence Nightingale, dado el revuelo, ¿no es cierto?, que había ocasionado su estadía en Crimea y su apoyo a los soldados británicos. Y con su respaldo logró persuadir al gobierno para crear una comisión que pudiese investigar la salud del ejército y con ello, junto con, por supuesto, otras personalidades, logró analizar distintos datos de salubridad y revelaron algo que fue realmente impactante. De las 18.000 muertes que hubieron, 16.000 no fueron fruto de las heridas sufridas en la batalla, sino más bien de enfermedades prevenibles, cuyo contagio se debía más bien a la falta de higiene. Es decir, gran parte, ¿no es cierto?, más del 90% de las muertes que habían acontecido ahí no se debían tanto a las heridas de la guerra, sino más bien a la falta de higiene. Es decir, eran vidas que se podían haber salvado si es que hubiese un trabajo de salud, un trabajo de enfermería mucho más acucioso del que se estaba entregando hasta hace entonces. Este es el trabajo que hace Florence. Entonces Florence se mueve, por un lado, con las enfermeras, perdón, dentro de hospitales de campaña, en un contexto de una guerra, pero también se mueve incluso conversando con la reina de Inglaterra para poder conseguir apoyos para también lograr cambios gubernamentales, ¿no? De hecho, en 1857 ella presenta los datos, sus datos sus datos de salud y también sus datos sobre los números de las personas fallecidas, los muestra a través de un gráfico circular, es decir, a través de un diagrama de Rosa, que es muy interesante porque logra brindar una buena perspectiva visual sobre los datos que ella estaba presentando. Porque claro, a lo mejor a alguien que ve ciertos datos le parece muy poco auspicioso, muy poco decidor, ¿no? Un dato en sí mismo, un número, no dice mucho, pero cuando a veces nos presentan estos números a través de un gráfico relevante, visualmente uno logra entender realidades que a lo mejor solo a través de un dato numérico no logra entender.
Y esto es lo que hace también Florence, o sea, tiene una capacidad no solamente para moverse en la enfermería y también para influenciar en el gobierno, sino también incluso para presentar datos que son relevantes para la salud de las personas, pero en un nivel entendible para quienes también eran sus interlocutores. Entonces, de esa manera se establecen nuevos departamentos de medicina, ciencia sanitaria, de estadística en el ejército para poder mejorar el cuidado de la salud de los soldados. O sea, realmente que hay todo un proceso de reforma, de transformación a través de lo que hace Florence Nightingale, ¿no? A través de su vida entregada, ¿no es cierto?, a la enfermería, al cuidado de otros, pero también de su capacidad para influenciar en medio del gobierno y en medio de también de sus interlocutores mostrando datos relevantes, ¿no? Mostrando la verdad de la salud en ese entonces. Ella es sin duda también una inspiradora, ¿no es cierto?, para la salud pública. De hecho, ella estaba muy interesada en poder educar a la gente sobre la manera de atender a sus propios familiares o incluso a vecinos que quizás no pudiesen costearse salud privada. Y por lo tanto, este es de hecho uno de los propósitos con los que escribe uno de sus libros. Ella tiene un libro que se llama Notas sobre Enfermería, y en ese uno de sus propósitos es poder, de hecho, educar a las personas para tratar de volver extensible el conocimiento sobre la enfermería, ¿no? Y para que el cuidado médico estuviera al alcance de todos, sin importar si las personas tenían o no capacidad de pago para poder acceder a ello. Por lo tanto, ella estaba muy interesada en que esto pudiera extenderse a aquellas personas que parte de la sociedad que, por supuesto, no podían acceder de otra manera, ¿no es cierto? No podían acceder por su capacidad de pago, por su capacidad financiera. Así que, sin duda, aquí uno encuentra a una impulsora, una reformadora social, que enciende una lámpara, ¿no? Que enciende una lámpara en medio de su contexto, llamada por el Señor. Y para eso no... O sea, imagínense, su propia salud se fue deteriorando, ¿no? Su propia salud se fue deteriorando. Nos contaba Marcelo que, de hecho, ella no muere a corta edad, muere de hecho a los 90 años, en 1910. Y al parecer su salud se fue deteriorando justamente porque ella en Crimea contrajo, al parecer, una infección y una serie de enfermedades que la tuvieron con una salud bien frágil. Y bien compleja, ¿no? Así que, pero aún así, ella se mantuvo, digamos, enseñando y también ayudando al resto. Hay bastante respecto a su legado. Primero porque efectivamente ella es una inspiración para la salud pública. También es la inspiración para la enfermería contemporánea. De hecho, la enfermería contemporánea, su origen se remonta a 1860, cuando Florence funda en Londres una escuela de enfermería dentro del hospital de St. Thomas. O sea, ahí nace entonces la enfermería contemporánea, ¿no? Antes esto no estaba de alguna forma, no es lo que conocemos hoy, pero es, todo lo que conocemos hoy como enfermería nace entonces con la inspiración de Florence, y por supuesto entendemos que no solo su inspiración, sino que más bien era la inspiración que venía de Dios. No solo eso, hay que decir también que Florence, como lo mencionábamos también, no solo se movía en el ámbito de la salud, sino también incluso en un ámbito estadístico, ¿no? Ella utilizaba, porque ya sabemos, ¿no?, le iba muy bien en las matemáticas y también en la ciencia. Entonces ella utilizaba muy bien las matemáticas, los números, en general los informes estadísticos, para mostrar las condiciones sanitarias. De hecho, se preocupó mucho también de las zonas rurales de la India. En sus últimos años, de hecho, se dedicó a eso. Si bien los primeros años de su vida estuvieron dedicados a mejorar la salud de los ingleses, ¿no es cierto?, particularmente en la guerra, posteriormente ella se dedica a tratar de mejorar la salud de la gente en la India, ¿no? Ella va a tratar de promover la introducción de mejoras en la atención médica y en el servicio de salud pública de ese país. Ella, de hecho, fue muy innovadora en la presentación de los datos estadísticos, numéricos sobre salud. Fue muy innovadora en la recolección, en la tabulación, en la interpretación y la presentación de las estadísticas descriptivas sobre la salud. O sea, realmente es muy interesante el trabajo de ella. Y no por nada, un artículo del The Times, publicado en febrero de 1855, decía lo siguiente sobre ella.
sin exageración alguna, es un ángel guardián en estos hospitales. Y mientras su grácil figura se desliza silenciosamente por los corredores, la cara del desdichado se suaviza con gratitud a la vista de ella. Cuando todos los oficiales médicos se han retirado ya y el silencio y la oscuridad descienden sobre tantos postrados dolientes, ella puede observársele sola, con una pequeña lámpara en su mano, efectuando sus solitarias rondas. Así era retratada entonces Florence Nightingale, ¿no es cierto?, por los periódicos de la época, y en este caso por un artículo del The Times. Por último, decir que no es menor su legado, porque incluso Henry Dunant, quien es fundador de la Cruz Roja, manifestó en 1872 lo siguiente. Él dijo: a pesar de que soy conocido como el fundador de la Cruz Roja y el promotor de la Convención de Ginebra, es a una dama que todo el honor de esa convención es debido. Lo que me inspiró a viajar a Italia durante la guerra de 1859 fue el trabajo de Miss Florence Nightingale en Crimea. O sea, justamente pocos años antes, ¿no es cierto?, de 1859, Florence había, ¿no es cierto?, trabajado en la guerra de Crimea, ¿no? Y eso fue lo que inspiró a Henry Dunant como creador, como fundador de la Cruz Roja. Él también dice: esta noble dama, al asistir de forma encomiable a las personas vulnerables sin distinción de clase social y credo, fue pionera en una nueva caridad universal. Pues aunque yo soy conocido como fundador de la Cruz Roja y creador de los convenios de Ginebra, fue Nightingale quien inspiró mi trabajo. Así de importante entonces es Florence Nightingale. Así que realmente una tremenda, tremenda mujer, inspirada por el Señor para traer sanidad sobre Inglaterra, y por supuesto a través de ahí a distintos lugares del mundo, porque por supuesto sus aprendizajes sobre enfermería, sus conocimientos, su sistematización sobre estos conocimientos se fueron extendiendo también. Marcelo, ¿qué tal si vamos ya ahí a quizás tus últimos comentarios de este capítulo? Bueno, me gustaría acotar un dato. Mencionaste que en 1860 ella fundó una escuela de enfermería donde partió con 10 personas en Inglaterra. Thomas. Dos cosas que ella exigía para poder participar en esa escuela. Una era de que las personas que estudiaran ahí tenían que tener ejercicio práctico dentro de los hospitales, ya sean civiles o militares, y también de que fuesen formadas dentro de un aspecto del cuidado de lo moral en sus casas. Entonces destacamos también el sentido desde la integridad hacia el servicio hacia las personas, que es una cosa que amerita ser destacada. El cuidado de lo moral y de lo justo, que caracteriza el buen servicio, que es parte del buen servicio. Me gustaría solamente acotar ese pequeño dato y reiterar mis agradecimientos a la audiencia, y agradecerte a ti, Ángelo, la oportunidad de poder participar en este programa. Paz. Muchas gracias, estimado Marcelo. La verdad es que el agradecimiento es por mi parte, ¿no es cierto?, por tu participación acá, y por supuesto a la audiencia, ¿no?, que también nos acompaña semana a semana escuchando estos distintos capítulos de Historia sin Sombras. ¿Qué tal si vamos entonces, para ir finalizando, a las últimas aproximaciones, particularmente quizás pasar también a los recomendados, pero no sin antes poder también reflexionar respecto de lo que hoy día ocurre. Hoy día, en medio de todo el planeta, tenemos una crisis sanitaria, una crisis mundial, producto, ¿no es cierto?, del coronavirus, y en medio de este momento donde quizás uno se pregunta a quién estará Dios llamando, ¿no?, con este llamado. Porque una de las cosas que a mí me llama la atención de Florence Nightingale es que ella entiende que el llamado de Dios no era solo el dedicarse a quizás solamente a cuidar de su familia, o simplemente quizás tener algún rol dentro de alguna congregación, de una iglesia. De hecho, ella era anglicana, y dentro de su escrito, ¿no?, hay un constante influjo de distintos autores, de Wesley hasta muchos otros cristianos protestantes ingleses que marcan de alguna forma también y que son inspiración para ella.
pero ella logra ver cómo Dios la está llamando a un campo, a un área muy distinta, ¿no? Uno a veces tiende a pensar que solo puede servir a Dios, o solo el llamado de Dios para tu vida es que Dios te llame o a ser evangelista, o a ser pastor, y no hay mucho más, ¿no? Y en realidad, o quizás quizás realizar algo, algún tipo de labor o función dentro dentro de una iglesia, ¿no? Cierta característica eclesiástica. Y es interesante porque hoy día es muy complejo, ¿no? Realizar una labor de ese tipo porque ya es bien difícil, ¿no? Volver a los templos. Es complejo, ¿no? Por las razones sanitarias que todos sabemos. Eh, y la verdad es que el llamado de Dios no se agota en eso, ¿no? O sea, si Dios quiere llamar a alguien a su servicio, para su reino, para su gloria, no está restringido simplemente a ser pastor o ser misionero, que está muy bien serlo, ¿eh? Que no es que esté mal. Pero Dios también te puede llamar a algo distinto. ¿Mm? Dios puede llamar a alguien también para ser abogado, para ser arquitecto, o para ser enfermero como Florence Nightingale. Y a través de ese espacio influenciar, influenciar en medio de ese lugar a, a un gobierno para generar incluso transformación y reformas sociales profundas para, a su vez, también crear mejores instancias de salud pública. ¿Mm? Eso es lo que uno ve con Florence Nightingale, ¿no? Quien es la inspiración, ¿no es cierto?, de la enfermería contemporánea, de la enfermería moderna. Pero también, insisto, ¿no? Uno ve en ella esa inspiración, uno ve en ella esa capacidad para poder servir a Dios fuera de estos estándares, incluso fuera de los estándares que también la misma sociedad de su época le establecía, ¿no? Florence quizás debería verse más bien, su familia esperaba, ¿no es cierto?, que ella se casara con un hombre probablemente adinerado, con alguien de una buena posición social. Probablemente su familia nunca se la imaginó estando en una guerra, sirviendo a soldados, a gente que ella no conocía, exponiendo su vida y la vida de muchas otras enfermeras, ¿no es cierto?, de más de 30 enfermeras que la acompañaron a Crimea, a la guerra de Crimea, y en medio de esa instancia hacer uso de los talentos, de los dones, de las capacidades que Dios puso en ella, insisto, no solo para cuidar personas, sino también para tomar nota, registrar datos que posteriormente fueron fundamentales para la presentación, ¿no es cierto?, de los datos estadísticos y de salud que, ¿no es cierto?, posteriormente le presentan al gobierno británico. Entonces, no es cualquier cosa, ¿no? Lo que uno ve acá. Ve a una mujer entendida en el llamado de Dios para su vida y que es tenaz, ¿ah? Y se mantiene en eso, ¿no? A pesar de lo complejo que significaba en esa época dedicarse a esto. Así que yo creo que una de las peores cosas que si hay algún joven que hoy día nos escucha, una de las peores cosas que podemos hacer es pensar que el llamado de Dios para nuestra vida se remite solo a un par de cosas. Dios es Dios de todo, ¿sí? Y como es Dios de todo, sus llamados son realmente tremendos y a veces quiebran nuestra idea de qué es lo que debiera hacer. ¿Sí? A veces no es lo que uno espera, a veces es mucho más que eso. ¿Sí? Así que hay muchas formas de servir a Dios. Hay muchas maneras de hacerlo. Así como Florence Nightingale, uno espera también que el día de hoy hayan personas que se levanten para hacer también una lámpara encendida, un fuego encendido en medio de esta generación, trayendo sanidad, especialmente en medio de este tiempo que vivimos, ¿no es cierto?, coronavirus, con muchas personas que han ido falleciendo, pero también con ese don de servicio, ¿sí? Con ese don de servicio, con ese don para organizar también datos. Realmente increíble cómo hay ahí un uso de las lámparas de Dios en ella, de esas capacidades que Dios puso en ella para alumbrar, para brillar y para mostrar, para expresar el amor de Dios y el reino de Dios en la tierra. Así que vamos cerrando este capítulo, solo remitiéndonos a los recomendados que en esta oportunidad
Por una parte es un documental de la BBC de 2008 que se llama justamente como el nombre, ¿no es cierto?, de nuestro personaje de hoy, que es Florence Nightingale. Así se llama el documental de la BBC de 2008. Y por otro lado también hay varios libros sobre Florence Nightingale. Sin embargo, una de las primeras biografías sobre su vida es el libro de Edward Cook denominado La vida de Florence Nightingale. Así que les recomendamos ambas instancias, ¿no? A quienes les gusta ver documentales pueden ver el de Florence Nightingale de la BBC, o también pueden acceder al libro de Edward Cook, La vida de Florence Nightingale. Con eso entonces terminamos y nos despedimos y esperamos ansiosamente que puedan también acompañarnos a un siguiente programa de Historias sin Sombras a través de Querigma Radio. Reciban un gran abrazo. Muchas bendiciones. Chao, chao. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.